Ahora sí, denle el mejor aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Gracias le damos al coro, a los salmistas. Amén. Antes que se siente, a ver, ¿trajo celular? ¿Sí? Saque el celular, saque su espada, porque ahora es la espada esta. Saque su celular. Y por YouTube comparta la transmisión. Yo ya la comparto. O póngale un like también ahí. Un dedito para arriba. ¿Ya? Kevin, no te veo compartir. Ya pues. Dale. Ya. Más de alguien va a ser levantado por causa de esta plataforma. Amén. Bien, tomen asiento por favor. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias le damos al Señor por ser tan bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿No cree que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Ahí está. Bien. ¿Cuántos han venido por una palabra? Yo quiero quiero estar predicando los 3 cultos. Así que le pido al Señor que me dé buena voz y muchas fuerzas para predicar los 3 cultos. El Kevin me va a matar, sí, pero igual. Los 3 cultos. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra el libro de Oseas. Oseas es un profeta menor. Amén. Es un profeta menor. El libro de Oseas. Búsquelo. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran iglesia dice, ¿cómo dice la iglesia? Amén. Dice así la palabra del Señor: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Diga conmigo, después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, y viviremos delante de Él. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, es para el Señor. ¿Qué significa Oseas? Oseas significa el Señor ha salvado. Eso significa el nombre Oseas. El Señor ha salvado. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha salvado? Y eso lo estamos viendo los días martes del estudio. Dios te bendiga. El estudio de los días martes a las 7 de la tarde estamos. Este es el último martes donde vamos a terminar con la primera parte del estudio, que es salvación. Y luego viene ¿cuánto es? Arrepentimiento. Amén. Así que no se pierda este martes la clase. Entonces Oseas es un profeta menor y su nombre significa el Señor ha salvado. Usted tiene que saber que Oseas vivió en el reino del norte, de Israel. Entonces, cuando uno habla de los profetas, los profetas son bien particulares. Entonces va a ser muy importante saber de este profeta. Yo he hecho estudio de este profeta Oseas. Es precioso. Ahora, levanta tu mano. Diga conmigo, viene mi bendición. No, pero parece que no va a venir nada porque las ganas que le puso. ¿Cómo dice el título de la palabra? Vamos, grítelo ahora. Viene mi bendición.
¿Cuántos creen que viene? Ahora, de que viene, viene. Amén. De que viene, viene. Levanta tu dedo profético. Dile al de al lado. Dile. Viene tu bendición, dile. Amén. Viene tu bendición. Y es el cristiano tiene que creérsela, que su bendición viene. Tú como cristiano, tú como creyente en el Dios vivo, te tienes que vivir como que si hoy empieza la gran bendición tuya. No, yo dije que viene la bendición, que hoy empieza la bendición. Vamos, entusiásmese. Yo quiero entusiasmarme porque viene mi bendición. Ahora, si fuera pecado decir esto, pero no es pecado, no es ninguna palabra mala. Es algo bueno, es algo positivo. Usted tiene que recordar que el proverbio dice que todo está en mi lengua. Capítulo 18 dice que todo está en mi lengua. La vida y la muerte está en mi lengua, en lo que hablo, en lo que yo digo, en lo que yo profetizo. Y yo profetizo que me irá bien. Yo profetizo que te va a ir bien. Yo profetizo que esta semana vas a firmar lo mejor que has firmado durante el año. Diga gloria a Dios. Que alguien diga aleluya. Diga esta semana. Señor, esta semana tiene que ser extraordinaria. Pero hay gente que se molesta porque uno habla así. ¿Qué culpa tengo yo que la palabra de Dios sea positiva? Ahora siempre hay gente negativa. Pero yo tengo fe que se van a volver en positivas. Amén. Bien, vamos a irnos por el camino de este profeta. Vamos a ver todo el día este profeta. Cuando usted lee acerca del profeta Oseas, el profeta Oseas es un profeta muy especial. Diga conmigo, muy especial. Cuando usted mira la vida del profeta, de los profetas, por lo general, los profetas son, perdona al profeta que está aquí, pero no es para él, son raros. ¿Cómo son? Levanta tu dedo, Miguel, dile tú no, dile. Los profetas son raros. ¿De quién me estoy refiriendo? Del Antiguo Testamento. O los profetas de la Biblia son raros. ¿Sabe por qué son raros? O son extraños. ¿Por qué? Porque ellos comen cosas especiales. O comían cosas raras. Se vestían raramente. Entonces eran bien particulares los profetas de la Biblia. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Qué comía Juan el Bautista? Él se alimentaba de hierbas, él se alimentaba de miel silvestre. Imagínate, miel silvestre. ¿Alguien come miel silvestre aquí? ¿Alguien se come las langostas? No las langostas que estamos hablando ahora, no. Eran bien particulares ellos. Se vestían de una manera rara. Entonces, estos profetas eran muy especiales. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, al profeta Oseas, un hombre muy particular, especial, Dios le da una orden. Diga conmigo, orden. Vamos, ayúdeme a predicar, diga orden. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio al profeta Oseas? Es que vaya y se case. Le dice, cásate. Mire la orden que le da, ve y cásate. Ahora, lo extraño o lo particular que no era lo que Dios le estaba diciendo, cásate. Pues el matrimonio, ¿cuántos creen que es un diseño de Dios? Él creó el matrimonio, Él lo estableció. Cuando yo voy a casar a alguna persona, me toca hacer el servicio del matrimonio. Yo le digo que el matrimonio fue establecido por Dios y le cito las citas bíblicas. Entonces el matrimonio es establecido por Dios. Por eso que no es, para nosotros suena raro, cásate. Pero no era cualquier cosa lo que iba a hacer o lo que lo mandaba a hacer el Señor. Entonces lo raro no era casarse, sino con quién se iba a casar. ¿Y qué le dice? Mire, le lanza la palabra y le dice, cásate con la mujer prostituta. ¿Sabe lo que es decirle a un profeta? El profeta es el profeta del pueblo, el profeta de la ciudad. Es el profeta que Dios tiene y está en el tapete de todo.
¿Y qué le manda a decir? Mira, lo que yo la orden que te doy, cásate con la prostituta Gomer. Imagínese para él recibir esa palabra de parte de Dios. Cásate, le dice, con la mujer que era Gomer. Y Gomer era prostituta. Y Dios le da la orden a Osea y le dice, ve, toma una mujer prostituta. Y esto sí que es raro, porque todos diríamos que un hombre de la envergadura de este profeta, de quien, que lo que hacían en el pueblo o en la ciudad, lo que él significaba para la gente, era cosa gloriosa. Entonces, ¿qué iba a decir el vecindario? ¿Qué iba a decir el villorrio del hombre de Dios? Y que se casara. La orden era que se casara. Entonces, este profeta con un ministerio glorioso, maravilloso, un ungido de Dios como es Oseas, él debía casarse con la prostituta que se llamaba Gomer. La pregunta, le decía yo en la mañana, o lo que le decía en la mañana a la gente que oraba, yo le decía, ¿cómo no lo manda a casarse con la mejor hermana de la iglesia? ¿Sí o no? Con la Miss de la iglesia. ¿Por qué no lo manda a casarse con la corista que es soltera de la iglesia? O la salmista. ¿Hay alguna salmista que es soltera aquí o no? Sí, parece que sí. ¿Sí? ¿Por qué no lo manda a casarse con la hija del pastor? Pero la soltera ya está casada ya. No, sino que lo manda a casarse ¿con quién? Con la prostituta. Entonces, hay algo especial acá. Hay algo que Dios quiere transmitir aquí. Porque cada vez que Dios levantaba a estos profetas, ellos tenían, escúchelo, la orden de Dios, que era rara, pero era ¿para qué? Para ilustrar lo que estaba pasando en el pueblo, para darle a conocer lo que estaba sucediendo en el pueblo. Siempre era un mensaje de Dios a través de lo que los profetas hacían. Cada vez que Dios le daba la orden a un profeta, escúchelo bien, ellos tenían que pararse y tenían que hacer toda una obra, toda una comedia de lo que Dios les mandaba hacer. No, sí, es bien interesante leer los profetas. Hicieron cosas para que el pueblo entendiera. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Por eso que cada pastor, cada hermano que predique, cada hermano que se levante a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a anunciar la palabra del Señor, tiene que hacerlo claramente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios no confunde a nadie. Lo difícil hay que hacerlo fácil. Un día llegó un abogado acá. Bueno, salió de la iglesia. Yo fui usado para que estudiara leyes. Y una vez que estudió, trajo a ¿cómo se llaman estos que te enseñan a moverte? ¿Cómo se llaman esos? Un orador de oratoria. Y dijo, no me dijo nada, yo prediqué en la tarde y estaba por allí. Y yo lo veía porque era bien particular, porque era pelado. Era el único pelado que había. En ese tiempo el Marcelo tenía pelo. Y yo también, Marcelo, no te moleste. Entonces, yo lo miraba pero lo terrible es que este me miraba raro. Se echó en la silla así. Y no me quitaba la vista de encima. Y me decía. Pero yo estoy acostumbrado. A mí me encanta ¿cómo le llaman los pentecostales? Que te están colando. ¿Sí? Me encanta que me examinen en mi mensaje. Entonces estaba acostumbrado. Pero yo no sabía que él era uno de los más grandes que enseña en la universidad de oratoria. Entonces, cuando terminó el culto, me lo presentó y me dijo, y le dije, qué bonito, yo siempre he querido estudiar eso. ¿Y sabe lo que me dijo? No, usted no tiene para qué estudiar, usted lo tiene todo.
habría que enseñarte algunas cositas. Dijo, pero usted lo tiene todo, porque todo lo que yo enseño, por eso yo te miraba tanto, dijo. Y serio y pesado el compadre. A la segunda reunión vino de nuevo y me examinó de nuevo, pero ya como que estaba de repente. A la tercera se reía y lloró. Se rió y lloró, y de ahí nunca más lo vi. Se lo llevó el Señor, yo creo. No. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta cosa? Él me empezó a decir, no, tú actúas muy bien el mensaje. Él me decía así. Y cuando usted ve a los profetas menores de la Biblia, a los profetas de la Biblia, ellos, mire, usted investigue, ellos tenían que actuar el mensaje que Dios les daba. ¿Para qué? Diga, ¿para qué? Para hacerlo entendible a la gente. Y ahí él me dijo, tú haces fácil lo difícil. Porque si yo me meto al Apocalipsis, ¿cuánta gente se complica con el Apocalipsis? Y la gente sale asustada. ¿Cuántos mensajes hay que la gente salen tiritando, llorando? No, el mensaje no es para eso. El mensaje de Dios es de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que dejarlo claro. Levanta tu dedo profético, dile, cuando te toque predicar, dile, actúa el mensaje. ¿Está bueno, no? ¿Te la enseñan allá en esa universidad? No creo. Aquí está en la mejor universidad. Que Dios nos bendiga. Entonces el ministerio que tenía este hombre, este ungido que se llamaba Oseas, debía casarse con la prostituta. Debía casarse con ella. La pregunta es ¿por qué Dios le ordena a Oseas casarse con alguien así? O hacer algo así, tomar por esposa a una mujer de la calle. ¿Por qué? Porque Dios siempre usaba a los profetas como un símbolo para ilustrar a algo a la nación. Con el mensaje iba a ilustrar lo que les quería decir. ¿Hay alguien aquí o no? Dios usaba a los profetas como un símbolo para transmitir un mensaje. Cuando tú lees a los profetas de la Biblia, no estamos hablando, y aquí está Eliezer, no estamos hablando de profetas domésticos. ¿Cuáles son los profetas domésticos? Los que de repente, ¿alguien lo ha visto así? Aquí se usa poco. Los profetas domésticos son los que se levantan en la plena reunión. Yo estoy hablando que el Señor viene, el Señor es bueno, el Señor te va a prosperar. Y de repente se levanta el profeta y dice, así dice el Señor. Y danza. ¿Alguien vio algún profeta así? No, en la sinagoga ya decía, había uno que decía, ciertamente, siervo mío. Y se hacía un silencio en la iglesia. Y mi pastor era respetuoso y lo escuchaba. Así dice el Señor. Y profetizaba. Esos son profetas domésticos. Pero yo tengo no sé si comparte conmigo, pero yo tengo ¿cuánto se llama? Una teoría. No, una verdad. Cuando habla la profeta mayor, los demás se callan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ciertamente. Un día se levantó uno allá en la primera iglesia que tuve y empezó. Dice el Señor que viene un terremoto. A mi hermana se la arrancando y no fue más a la iglesia. Esa fue la Pame. O la Ruth. No quiso ir más a la iglesia. ¿Por qué no va? No, porque va a venir el terremoto. Esos son profetas domésticos. Entonces escúchelo. Pero los profetas de la Biblia eran profetas que marcaban el destino de la nación. Dígame. Ellos marcaban, los profetas de la Biblia eran profetas que le decían al rey lo que tenían que hacer. De aquí a poco, unge su carro y corre porque se viene una gran lluvia. Eran profetas que abrían cielo y cerraban cielos. No, vean los profetas. Eran profetas que anunciaban algo y así era.
profetas certeros. Eso eran los profetas de la Biblia. Escúchelo. Ellos eran profetas que Dios le hablaba lo que tenían que hacer o lo que tenían que decir. Los profetas de la Biblia eran profetas que decían: va a llover, y llovía. Va a terminar la lluvia, y terminaba. Se va a abrir el cielo, y se abría. Y cuando Dios le habla al profeta Oseas, era para ilustrar algo. Y lo que Dios quería señalarle al pueblo, a todo Israel, era que el pueblo se estaba prostituyendo. Por eso que tenía que casarse con la prostituta. Cásate con la prostituta, le dice. O sea, ve y cásate. Yo, sí. ¿Y con quién? Con la prostituta de la esquina. Sí, esa que se para en la esquina. Esa que todo el mundo la conoce. Cásate con ella. Vaya que la palabra tenía que ser cierta, ¿o no? Para obedecerle, pues. Cásate. Y apenas te cases, empieza a pasearte por todos lados con ella de la mano. Ve al mall con ella. Ve a la feria de abasto con ella. ¿Dónde más? ¿Dónde un lugar público? Ve a la avenida del mar y ve y paséate con la prostituta a comer. Y escúchame, Oseas. Pero cuando empiece el pueblo a murmurar sobre ti, porque van a hablar de ti, y cuando el pueblo empieza a murmurar sobre ti, mire, ahí va el que habla de Dios. Ahí va, mentiroso, sinvergüenza. Ahí va el que habla de Dios. Ahora se casó con la prostituta. Y cuando todo el mundo empieza a hablar de que se casó con la prostituta, tú te vas a dar vuelta y le vas a predicar y le vas a decir así: así dice el Señor. Así lo hicieron ustedes. Ustedes se prostituyeron primero. ¿Se fija que tenía que ilustrar el mensaje? Ustedes fueron los que se prostituyeron. Y el pueblo te va a decir: ¿cómo? Sí, se prostituyeron yéndose tras otros dioses, acostándose con otros dioses. Porque usted tiene que saber que la idolatría es prostitución. Para Dios es prostitución. Usted, cuando cada vez que le da el primer lugar a alguien y no a Dios, usted se está prostituyendo. Mi alma te alaba, Señor. Cuando Israel adoraba a otros dioses, y adorar a otros dioses para Dios es sinónimo de acostarse con ellos. Y para Dios esto es idolatría. Idolatría es equivalente a adulterio y prostitución. Ponga atención. Todo lo que en tu vida ocupe el lugar que le pertenece a Dios se convierte en idolatría. Idolatría para Dios es prostitución. Y cada vez que hay idolatría en un pueblo, cada vez que hay una idolatría en una ciudad, cada vez que hay idolatría en una persona, esa persona tarde o temprano termina en miseria. Póneme el Salmo 107, verso 20. Cada vez que una persona se va a otros dioses o empieza a idolatrar a otra cosa, si no es Dios, esa persona se prostituye. Y tarde o temprano caen en miserias. ¿Para qué contarle el norte nuestro? Nuestro norte está lleno de idolatría. Yo le hablaba en la mañana a la gente, Andacollo debiera ser la localidad de todo el norte más rica que hubiese en el país, pero es la más pobre de todas. Yo tengo gente aquí que trabaja en el gobierno ahí y están haciendo todo lo posible para que esa localidad sea más pujante, siendo que lo tiene todo. Mire cómo se han enriquecido en ella.
Me explicaba un hombre de allá, me decía, el cobre más refinado sale de Andacollo. El oro, no, es una ciudad muy rica, pero sus habitantes pobres. Andacollo tendría que haber sido la ciudad más grande de Chile o más próspera. Pero ¿qué sucedió? Vinieron gente de afuera, le compraron las casas, los terrenos a los habitantes de allí, y luego que les compraron las casas, sacaron el oro, luego ellos se volvieron esclavos de ellos. Y vaya a ver la gente de Andacollo, si es que existen ahora. Me contaba la Teolinda, un saludo para la Teolinda que siempre está escuchándome y ella es fiel con Dios. Ella me contaba, mire pastor, en mis épocas, decía, cuando llovía el oro corría por las calles de Andacollo. La pregunta es, ¿por qué se empobreció Andacollo siendo una ciudad tan rica? Lo que pasa allá en el norte con La Tirana, ve a La Tirana, miles de personas llegan, dejan cualquier dinero. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa la pobreza que existe allí? Porque hay idolatría. Donde hay idolatría, ¿qué es lo que hay? Pobreza. Levanta tu dedo profético, dile al lado, dile, a nadie le dejes el primer lugar en tu casa, dile. Mire lo que dice el Salmo 107, envió su palabra. Por eso que es importante la palabra. La palabra sana a los pueblos. No, usted no está aquí, la palabra sana a la familia. La palabra levanta a la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra levanta tu negocio. La palabra, ¿cuántos dicen amén a eso? Vamos por la palabra. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de qué cosa. ¿Por qué estaban en ruina? Porque este pueblo estaba sumido en la idolatría. Levanta tus manos. Ya nosotros fuimos sacados de la ruina. Pero hay cosas que de repente tú como hermana, como hermano, le das el primer lugar y no a Dios. Todo lo que ocupe el primer lugar que no sea Dios, entras en un espíritu de prostitución. Y eso te trae ¿qué cosa? Miseria. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos negocios se cierran. Porque el negocio ocupó el primer lugar y no Dios. Porque de repente la casa empieza a ser afectada, entra en pobreza, entra en escasez, todo empieza a ser lento. ¿Por qué? Diga por qué. Porque de repente te quedaste por un hijo y no serviste a Dios. Yo tuve una hermana acá, un matrimonio súper lindo que Dios lo levantó de la nada. Y lo levantó, pastor, que necesito que Dios me dé un hijo. Ya se nos están pasando los años, no tenemos hijos y yo estoy desesperada. Mi esposo quiere un hijo. Y ahora que hemos llegado al Señor, que Dios nos sacó de lo que nos sacó, de la droga, del alcohol, queremos un hijo. Y ves que me veían, queremos un hijo. Yo le decía, vamos a orar. Y oraba por el vientre de ella. Le decía, Señor, abre esta matriz en el nombre de Jesús. Mi esposa oraba hasta que Dios le dio un hijo. Pero no hizo más aparecer el hijo y nunca más vinieron a la iglesia. Nunca más vinieron a la iglesia. Y el resto no se lo voy a contar porque me deben estar escuchando. Dios quiera que me escuchen. Pero lo que sucedió en ellos fue una desgracia. En vez de ser todo felicidad, fue una desgracia. ¿Por qué? Porque nunca más sirvieron al Señor. Porque se entregaron, su vida les entregaron a cuidar a ese hijo. ¿Y por qué no vienen? No, es que mi hijo. ¿Por qué no? No, es que. Y esa cuestión, tú tienes que entender que pasa a ser un espíritu de idolatría, pasa a ser un espíritu de prostitución. Y eso a Dios no va con nadie. Entonces, por eso que Dios tiene que ilustrarle al pueblo mediante este profeta, de que tiene que actuar paseándose con la prostituta. Para que luego Él les mandara el mensaje que se volvieran a Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué cosas se paralizan? Porque nadie puede ocupar el primer lugar en tu corazón. Nadie, diga nadie. Tu corazón es de Dios. Toda tu vida le pertenece a Él. Diga amén, diga gloria a Dios.
Pastor, ¿qué más? Dígale al Señor que me mande un marido, si no me va a dejar el tren. ¿Cuántas de aquí todavía no se casan por lo mismo? Porque Dios sabe y te conoce. Ay, habla, Señor. Añoran una mujer, añoran un hombre. Pero ¿qué sucede? ¿Irás a ser como eres ahora? Está buena esta palabra, Dios mío. La gente llora por tener cosas. Señor, si yo tuviera un auto sería mejor. Nunca más vino a la iglesia. Señor, si me dieras una camioneta. Pastor, páseme las llaves. ¿Para qué? Páseme las llaves y yo me hago cargo. No se levante más temprano usted. Yo quiero servir a mi Señor. Por favor, páseme las llaves. Yo y mi esposa y mis hijos vamos a abrir la iglesia a las 7 de la mañana. Chuta, yo dije, gracias, Señor, porque me lo mandaste del cielo. Porque yo tenía que, yo vivía allá atrás y yo abría la iglesia, ¿sí o no, chiquillos? Y se levantó este hijo del Dios vivo. Y yo dije, Dios, gracias, porque siempre Dios trae colaboradores, ¿sí o no? Y se empezó. Y yo dije, ¿en serio lo que estás diciendo? Sí, pastor. Este venía de Pejerreyes. De allá venía de casi de Ovalle. Y tomaba esa que viene de Ovalle. Pum, se bajaban aquí, pum. Y abrían la iglesia. Hasta que no Dios le dio un auto. Porque empezaron, Señor, dame un auto. Y le dio el auto. Le dio una camioneta, una Pagner. Yo me acuerdo. Y apenas se la dio, nunca más vinieron a abrir la iglesia, todos desgraciados. Me dejaron botado. Hasta que un día los llamé a la oficina y dije, ¿por qué ustedes ahora no abren la iglesia? No, que la benzina está muy cara. O sea, el Dios que te da un auto, ¿no te va a dar para la benzina también? Así que cuando yo los llamé a la oficina, se miraron. ¿Usted cree que dijeron, no, si vamos a empezar a seguir? No, allá se le hizo pebre la cuestión. Se echó a perder la camioneta. Y después que se le echó a perder la camioneta andaban, pastor, ¿me puede pasar la llave? ¡No! No, esa la inventé yo ahora. Entonces hay cosas que usted no puede transar. ¿Por qué Dios no le da lo que usted llora? ¿Por qué hay cosas que Dios no me da lo que yo he llorado? Porque Él sabe lo que va a pasar mañana. Dígame, dígame. Entonces cada vez que usted le pide algo a Dios y hace pacto con Dios y le promete a Dios, asegúrese de que usted lo va a cumplir. ¿Aló? Esto sucedía en Israel, se habían prostituido en idolatría. Pero en medio de esa prostitución, Dios usa al profeta Oseas para transmitir el mensaje. Y el mensaje fue el siguiente. Mire lo que le dice. Y aquí entramos al capítulo 6, verso 1. Venid, volvamos a Jehová. Vengan, vuélvanse a Él. Ese era el mensaje. Ustedes se han prostituido, vuélvanse al Señor. Y si ustedes se vuelven al Señor, todos los que fueron heridos van a ser curados. Vuélvanse al Señor, porque los que fueron afectados, Dios los va a levantar. Mire, si dice, mire, venid y volvamos a Jehová. Porque si hay algo que el Señor anhela y que Dios desea, es que el hombre se vuelva a Él. Cuando tú estudias el capítulo 6 de Oseas, te darás cuenta que es un capítulo bastante mesiánico. Diga, mesiánico. Aquí está Cristo metido. Siempre le he dicho yo, busque a Cristo donde está, ahí en el Antiguo Testamento. Él está siempre en la palabra. Diga, el Señor está aquí. Cristo está aquí. Este es un mensaje mesiánico. Por favor, escúchelo. Él le dice,
Este capítulo 6 de Oseas se cumple en su totalidad en Cristo Jesús. Mire las palabras poderosas de Oseas, verso 2. Después que le dice, venid, volvamos a Jehová. Y le dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Por qué? Porque el pecado de idolatría, la prostitución, le había traído muchas consecuencias, muchas heridas, muchas enfermedades. Por eso que les dice, el profeta le dice, porque el que arrebató, o sea, el que te quitó cosas, y Él nos curará y nos vendará. Aleluya. Gloria al Señor. Y sigue, verso 2. Nos dará vida después de 2 días. Levanta tu mano, diga, me dará vida. No, diga, me dará vida. ¿Después de cuánto? Diga 2 días. Y aquí es donde yo quiero pelear la batalla acá. Porque no sé si hay alguien aquí o los que me estén escuchando a través de las redes sociales, en la radio, puede que esté pasando los 2 días. Si nos vamos a Cristo, la palabra dice que al tercer día Él resucitó. Al tercer día. Pero hubieron 2 días de oscuridad. Hubieron 2 días de soledad. Hubieron 2 días donde nadie lo pescaba a Cristo. Donde todos se corrieron. Donde todos no creyeron. Hasta sus discípulos que caminaron con Él 3 años. Hasta ellos dijeron, nos vamos. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Pedro se juntó con 7. Y empezó a caminar. Le dijeron, ¿qué te pasa, Pedro? Se acabó todo. Se acabó todo. ¿Y qué vamos a hacer sin Él? Se acabó todo. ¿Cómo Pedro no entendió la palabra que Él le vino diciendo 3 años? Yo tendré que morir, pero no se preocupen. Es necesario que yo me vaya, pero va a venir el otro. Ay, gloria a Dios. Pero viene un tercer día. Diga, viene un tercer día. No, levanta tu mano, diga, viene un tercer día. Pero inevitable pasar los 2 días. Era necesario pasar los 2 días. Si yo dijera aquí, levanten la mano los que han pasado por 2 días. ¿Qué es pasar 2 días? Pasar 2 días donde nadie te acude a ti, donde nadie te atiende la mano. Pasar 2 días donde tú pasas llorando los 2 días y nadie viene a enjugar tus lágrimas. Pasar 2 días, porque son 2 días inevitables. Si tú quieres hacer cosas grandes, si tú quieres que Dios haga cosas grandes, inevitablemente vas a tener que pasar estos 2 días. Yo me acordaba anoche escribiendo este mensaje. Yo me acordaba y le preguntaba a la pastora, ¿cuándo fue que fueron los peores 2 días en el Señor? Ahora estos 2 días no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de horas, no estoy hablando de cronos. No estoy, porque un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son un día. Puede que tú lleves 1 año y estén representando estos 2 días. Puede que lleves 5 años que no pasa nada. Vivo lo mismo que viví hace 5 años. O estoy viviendo lo mismo que hace 20 años. Yo no me he comprado un par de zapatos durante 1 año. Yo no hago un cambio de un comedor. No hago un cambio de mi cama. Hace 20 años que tengo este colchón y no es el diablo, sino es el colchón que no me deja dormir. Entonces hay 2 días que se vuelven una eternidad. ¿Pero por qué causa? Dios te está hablando, te está ilustrando el mensaje y la gente no quiere entender. Que son casualidades de la vida. Es así la vida y así tendré que vivirla. Yo nací pobre y voy a morir pobre. Tú no eres pobre. ¿Para qué Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Entonces estos 2 días pueden representar muchas cosas. Entonces yo me acordaba de mis 2 días, los peores de mi vida. Porque no hay cosa más terrible que nacer en miseria, en pobreza por causa de una iniquidad. Pero no hay cosa más terrible que conocer a Dios y Dios te está levantando, te muestra su poder. Me mostró cómo me duró el gas de 1 mes que se había acabado. Y yo decía, wow, qué lindo. Después me mostraba cómo gente nos iba. La pastora hablaba el otro día, te golpeaba la casa y no teníamos qué comer. Y decía, aquí les traje. Y nos sustentaba el Señor. De repente yo andaba caminando y dije, no sé por qué, pero te voy a dar esto. Y llevaba el sustento a mi casa. Alguien acudía a mí. Sí, pero cuando tú conoces al Señor y empiezas a levantarte, Dios, a levantarte. Y de repente
como que Dios ya no existe. Si para Cristo fue como que Dios ya no existiera. Los grandes comentaristas dicen que Cristo lloró, sufrió y el Padre no podía hacer nada. Lo tuvo que dejar allí porque se tenía que cumplir la palabra. Entonces hay momentos que a nosotros pareciera que a todos se les tragó la tierra y tú eres el único sobreviviente y la estás pasando mal. ¿Cómo el compadre que lo invité siempre al Machu Picchu? ¿Cómo a ese que yo lo ayudé, cómo ahora no me viene a ayudar? Por eso nunca más. Y uno se enoja. Nunca más, porque en la cancha no hay amigos. Y yo me acuerdo de muchas de esas. Yo no tenía auto, pero tenía plata. Me acuerdo, empezó a bendecir el Señor. Mucho dinero en mi bolsillo. Andaba siempre con los turros de billetes. Los guardaba por aquí. Me faltaban bolsillos. Y siempre gané plata. Y en la iglesia pequeña me llevé a un hermano. Siempre lo estábamos bendiciendo. Mi mamá lo bendecía. Yo siempre lo bendecía. Yo le decía, anda para allá para la pega. Él cantaba en las micros. Y yo le decía, ven, ayúdame ahí. Le inventaba una pega. Le decía, toma, agarra, llévate esas luquitas para la casa. Se iba feliz, feliz. Pero de repente el Señor lo promovió. Yo le dije, tú eres tan talentoso en lo que haces, yo te voy a presentar algo. Y le presenté al David Letelier. Se lo presenté y le dije, mira aquí. Y se empezó a hacer músico ya. Y de repente pastor. Y le regalan un auto. Un Peugeot, no me acuerdo qué era, 3. Pero era bonito. Se lo regalaron. No, Dios lo estaba bendiciendo. Una casa en el monte. No, yo decía, y yo de repente un poquito celoso, porque somos así. Y decía, chuta, ni yo tengo lo que tiene ahora él. Lo levantan como pastor, imagínate. Y yo siempre sirviendo, ya me había ido donde mi pastor Fernando, y ahí empezó a tirar para arriba. Y yo sirviendo los estacionamientos. Y yo era el primero en llegar y el último en irme, pero cargado siempre con bolso, la Elsa con bolso, los niños chicos. Y nos íbamos a tomar la 240 o la 381 a pie. Y teníamos que salir a Vicuña. Imagínate los bolsos cargados con las chaquetas. Y este hijo del Dios viviente, Dios le dio un auto. Más encima pasaba a una cuadra de mi casa por la carretera La Pista del Sol. A una cuadra. Y salía con el plateado Peugeot ahí. Y más encima paraba y bajaba el vidrio. Mauro, ya viene el tuyo. ¡Bum! Y se iba el desgraciado. ¿Cómo podías tener un compadre así? Imagínate lo que yo le decía cuando subía al vidrio. ¡Hijo del diablo! Y él, como ella siempre ha sido así, me decía, cállese, cállese. Ya Dios nos va a dar algo. ¿Por qué lo maldices? Y nos íbamos, Dios mío. ¿Sabe cuánto se demoraba? Él, de la sinagoga a La Pista del Sol, 25 minutos. ¿Sabe cuánto me demoraba en la micro yo? 1 hora y media y 2 horas. ¿No es para darle una camotera? Al martes, bajaba al vidrio. ¡Mauro! Ya viene el tuyo. Me la hizo como 5 veces. Como 5 veces. O sea, son 2 días que tú pasas. Y uno empieza a cuestionarse, ¿para qué lo ayudé? Es donde la gente que tú ayudaste te deja solo. Pero no es la gente. No son las personas. Es Dios tratando con tu carácter. ¿Por qué? Porque es necesario pasar esos 2 días. Porque viene un tercer día. No, yo dije que viene tu día. No, ya, vamos, levanta tu mano porque viene tu día. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Pero es necesario pasar por esa oscuridad. Por eso bien lo dice el Salmo. Que vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero lo vas a pasar. Si hubiese dicho, te vas a detener en el valle de la sombra, estás muerto ahí. Pero dice, vas a pasar, vas a ir caminando, vas a correr por el valle de la sombra y de la muerte.
pero es inevitable que no lo pases. Y me acordaba yo anoche de esta palabra. Y yo decía, ¿cuáles fueron los más oscuros? 2017, 18, 19. 3 años. Diga, 3 años. Sobre todo el 2019, Dios mío. Fue donde yo me iba de este lugar. Iba a dejar el ministerio porque me vino toda la que no había visto nunca en mi vida. Donde la gente no ofrendaba, donde la gente no diezmaba, donde los hermanos que me juraron amor eterno se iban, los compadres me dejaban solo. Pero allí le estaba creyendo y orando al Señor. Levanta tu dedo profético, dile al de al lado, dile, son inevitables esos 2 días, dile. Son inevitables. Los vas a tener que pasar. Yo no sé si hay alguien aquí que lo está pasando. Y tal vez han sido 1 año. Lleváis medio año. Tal vez todo este 2025 lo quieres borrar de tu calendario, como dijo Job. Borra el año que yo nací, le dijo. Y usted quiere borrar este año porque le ha ido mal. Pero escúchelo. Por eso que Él le da este mensaje. Venid y volvamos a Jehová. Levanta tus manos. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿Por qué no actúas como antes actuabas? ¿Por qué no ayudas como antes ayudabas? ¿Por qué no vienes a la iglesia como antes venías? ¿Por qué no haces el aseo como lo hacías antes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedaste? ¿No te estarás prostituyendo en el buen sentido de la palabra? ¿No habrá algo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios? Entonces es momento de volverse a Él. Si tú te vuelves a Él, Él tiene la promesa para ti. Se va a volver con todo a ti. Se va a volcar a ti. Y va a hacer que las cosas que no anden. Las cosas que se han detenido empiecen a marchar bien. Escúchelo. Levanta tu mano. Diga conmigo, viene mi bendición. No, dígalo por fuerte. Diga, viene mi bendición. Después de 2 días, dice, mire, escúchelo. Después de 2 días, Él me va a dar vida. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. O sea, en el Señor todo tiene su término. Las pruebas se acaban en el Señor. ¿Cuántos creen que las pruebas se acaban en el Señor? ¿Cuántos quieren salir a victoria? No, diga amén, diga gloria a Dios. Que alguien le dé un fuerte aplauso. Póngase de pie, por favor. Entonces, cuando usted ve bien este mensaje está hablando de Cristo Jesús. Por eso que yo te dije al principio, este mensaje es bastante mesiánico. Y en Cristo se cumplen todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero me sigue dando vuelta los 2 días. ¿Estáis metidos en 2 días? Hay alguien que está metido en 2 días. No te desalientes. No te desesperes. Porque Dios te tiene un día preparado donde tú te vas a reír y el otro no. Dígame, dígame. Aquel que te hizo daño, Él va a estar allí. Pero tú que perteneces a Dios, Dios te va a levantar a ti. Y no para dañar al otro, sino ¿para qué? Para bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Shh. Es inevitable. Es inevitable luchar con la soledad de repente. Hay veces que vas a tener que echarte para atrás y esconderte en tu casa y pasar días solos.
Nadie te ve, pero es donde lloramos. ¿Por qué si yo siempre he querido hacer lo mejor para ti, Señor? Y muchas veces me vi reclamándole a Él. Porque la Biblia dice que nosotros debemos reclamar nuestras promesas. Yo le decía: Señor, no le he hecho mal a nadie. Lo único que he hecho es predicar la palabra, y como tú me dijiste, como tú me mandaste. Y uno se vuelve medio cabezón al decirle: dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé mis amigos y me vine a predicar. ¿Por qué entonces tengo que vivir esto? Yo estaba bien allá. ¿Por qué ahora estoy pasando esta oscuridad, estoy pasando esta soledad? Ahora nadie me golpea la puerta. ¿Sabe cómo me acordaba de los primeros días que yo estuve aquí en la región? Cuando yo llegué acá, Dios se mostraba todos los días casi. Yo salía al centro, tenía que pagar una gran cantidad de dinero. Salía al centro y yo decía: no tengo plata, Señor. Pero era una cuestión así como que es natural. Yo caminaba 8 de la mañana, no había nadie en el centro, y de repente: pastor, 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 pastor. Menos mal que lo veo, pastor. Tome, aquí están mis diezmos, aquí están mi ofrenda. Me echaban millones en las manos. Y yo me venía llorando con la plata. Y yo decía: este es el Dios que siempre me va a apoyar. Este es el Dios que siempre me va a apoyar. Pero pasaron los días, pasaron los años, y me tocó pasar estos 2 días. Yo anhelaba, me levantaba para ir al centro. Yo dije: lo que hice ayer se puede repetir ahora. Me levantaba a ir al centro a las 8 de la mañana, y el que me veía me decía: págame. Ya no me daban. Nadie me daba la hora. Son las horas oscuras. Son los días donde tú decís: ¿vale la pena seguir aquí o no? Baja un poco ese teclado. Es donde tú dices: ¿valdrá la pena seguir en esto? Me devuelvo al centro mejor. Sé hacer un trabajo que nadie lo sabe hacer. Empiezo a lustrar zapatos y gano más que acá, y al menos no pasaría estos problemas. Expuesto a que la gente te pele. Pero son los días inevitables que tienes que pasar. De repente, diga de repente, en una extraña hora empezó el estallido. Fue el tercer día para mí. Es donde yo dije: ahora sí que me voy. Y me metí a este lugar aquí. Y el Señor me dice: abre a las 4 de la tarde. Y después métete en las redes sociales. Dios mío, estallido social, pandemia. Los mejores momentos de la iglesia fue ese. De Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, Punta Arenas, de todos lados me llegaba dinero. Y pude pagar mis deudas. ¿Quién hace esas cosas sino Dios? Tenemos un Dios de lo sobrenatural. Tenemos un Dios donde en el momento más difícil que te encuentres, el de la nada puede hacer algo. Levanta tus manos, diga: viene mi bendición. ¿Cuántos creen que viene tu bendición? Vamos, aplaude al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Que alguien diga gloria. Tu presencia guardaré. Escúchelo. Usted tiene que saber que al igual que el pueblo de Israel, Dios nos está diciendo algo. Volvámonos al Señor. Levanta tu mano, diga: me voy a volver a Dios. ¿Cuántos se quieren volver a Él? ¿Sabe lo que va a pasar cuando tú te vuelvas al Señor? Esto va a ser el segundo mensaje. El mismo que arrebató, el mismo que hirió, ese mismo va a curar tus heridas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos, te profetizo: toda enfermedad se va. No, toda enfermedad se va hoy. Hoy llegó tu tercer día. Hoy llegó el día del Señor.
Lo que estaba muerto va a resucitar. Ese negocio muerto va a ser levantado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que mi Dios te bendiga. Mire, escúchelo. Y me quiero dedicar a este pasaje. Éxodo capítulo 19, verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: esto lo voy a dejar boteando por más rato. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Diga hoy y mañana. No, diga de nuevo, hoy y mañana. ¿Cuántos días son hoy y mañana? Diga, 2 días son. ¿Y qué le pide? Santifícalos. ¡Wow! O sea, en esos 2 días hay que santificarse. Hay que volverse a Dios. Por eso que Él te promete, si tú te vuelves a Dios, Él se vuelve con todo a ti. Y dijo Dios a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. El que tiene oído para oír, oiga, laven sus vestidos. Amén. Y estén preparados para el tercer día. Y estén preparados para lo que viene. Eso voy a predicar más rato. Tenemos que estar preparados para el tercer día. Yo no puedo esperar un tercer día si no lavé mis vestidos, si no me santifiqué en el Señor. Dios va a hacer cosas grandes contigo y conmigo, pero hay que lavar nuestras ropas, hay que santificarse. Levantaos de mañana, le dijo, y que el pueblo se lave. Yo haré una obra que nunca la han visto. Yo haré milagro, yo haré maravilla. Y decirle a los sacerdotes que se pongan al medio del río Jordán. Yo voy a secar el río Jordán y ustedes van a pasar en seco, le dijo. Siempre hubieron 2 días que tuvieron que esperar, vestirse, cambiarse. ¿Están entendiendo lo que les digo? Santificarse. Ya está bueno ya. ¿Cuántos quieren un tercer día? Yo quiero un tercer día. Y el tercer día es donde Dios te lo da todo. Es donde tú ni siquiera pides y recibes. Ese es el tercer día. Esa lo voy a estar predicando más rato. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos dicen amén a Él? Gracias, Señor. Escúchelo.